Bienvenidos a un video informativo. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Fisioterapia en la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán. Y a continuación vamos a explicar el curl predicador o curl Scott mediante la biomecánica. Leyes de Newton. Primera ley. Ley de la inercia. Al iniciar el ejercicio, curl predicador, los músculos bíceps braquial, coracobraquial y supinador largo tendrán que ejercer una fuerza para vencer la inercia del peso de la máquina, que inicialmente se encuentra en reposo. Una vez iniciado el movimiento, si no se le agrega una fuerza adicional, el peso de la máquina tendrá que detenerse, debido a la resistencia de la máquina y la gravedad. Segunda ley, ley de la aceleración, que se representa mediante la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. En el ejercicio curl predicador, los músculos tendrán que ejercer una fuerza suficiente para levantar el peso de la máquina. La fuerza de los músculos, que se representa con F, determina la aceleración del peso, que es A, teniendo en cuenta el peso, que es M. Si se aumenta el peso de la máquina, se requiere una mayor fuerza para lograr la misma aceleración. Tercera ley, ley de acción-reacción. Durante el ejercicio, cuando el brazo aplica una fuerza hacia arriba sobre la máquina responde sobre una fuerza igual o opuesta, llevando el brazo hacia abajo. Esto se siente con la resistencia del peso de la máquina. La base del banco y la máquina aplican fuerzas opuestas para estabilizar al usuario. Torque o momento de fuerza es la capacidad de la fuerza para generar rotación sobre un eje. La cantidad de torque de una palanca depende de la distancia en la que esté. Fuerza de compresión. Actúa para comprimir o reducir el tamaño de un objeto, aplicando presión de fuera hacia adentro. Fase concéntrica. Al levantar la pesa, fase ascendente, el bíceps se contrae y se acorta, aunque la mayor parte de la fuerza de tracción se encuentra en el húmero. Fase excéntrica. Al bajar la pesa, los músculos del bíceps y el braquial se alargan de manera controlada, generando una fuerza de flexión que resiste la gravedad para bajar el peso de manera controlada. Fuerza de torsión. Actúa para torcer un objeto alrededor de su eje longitudinal, aplicando fuerzas opuestas. Esta fuerza no es la principal durante el curl predicador, pero es importante tomarla en cuenta para evitar posibles lesiones. Fuerza de equilibrio. Mantiene un objeto en un estado de equilibrio, es decir, sin movimiento neto. La gravedad actúa sobre la pesa cuando se está levantando, con una resistencia contra la cual el músculo debe trabajar. Fuerza de tracción. Actúa para estirar o alargar un objeto tirándolo de ambos extremos hacia afuera. Los tendones del bíceps transmiten esta fuerza al hueso del radio, permitiendo que el antebrazo se flexione. Fuerza de cizallamiento. Actúa paralela a la superficie de un material, causando que las capas internas se deslicen unas sobre otras. Este tipo de fuerza se puede presentar si se realiza de una manera inadecuada, principalmente en la articulación del codo, tendones, cartílago y ligamentos durante la flexión y extensión del brazo. Fuerza de flexión. Provoca la curvatura de un objeto, haciendo que una parte se comprima y otra se estire. Fase concéntrica. Los músculos del bíceps y el braquial se contraen, generando una flexión que vence la resistencia de la gravedad, levantando la pesa. Muy bien, pasemos a las palancas. Las palancas en biomecánica se caracterizan por ser tres: las de grado 1, 2 y 3. Estas se darán y se caracterizarán por tres elementos que tenga cada palanca que necesita y que es indispensable tener estos puntos para que una palanca pueda hacer eso, una palanca. Tenemos el fulcro, la potencia y la resistencia. En el caso del fulcro, encontramos este punto como el punto en donde se generará un torque o un movimiento.
En el caso de nuestro modelo, encontraremos este punto, este fulcro en el codo, en la articulación que componen el húmero, el radio y el cúbito. Después tenemos el brazo de potencia. El brazo de potencia siempre se dará por esta sección móvil que hay en el músculo, la que se adhiere entre el músculo y el hueso, el cual es el tendón. Recordemos que cuando el músculo genera una flexión o en general una contracción, el tendón va a traccionar el hueso que necesite moverse para poder levantar esta sección o moverla en general. Por lo tanto, esta sección móvil será el brazo de potencia. Ahora, el brazo de resistencia no es más que el punto que siempre querramos mover o la sección que siempre querramos mover. Ahora, déjenme explicar los 3 tipos de palanca y por qué estamos más predispuestos a tener lesiones. Las palancas de tipo 1 serán estas palancas en la que el fulcro siempre se encontrará entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia. En este caso, estas palancas no se encuentran en desventaja mecánica, al contrario, tienen una ventaja. Las de tipo 2 siempre serán estas palancas en las que el brazo de resistencia se encuentra entre el brazo de potencia y el fulcro. Por lo tanto, estas serán las palancas que se caracterizan por ser las que tienen mucho mayor ventaja mecánica. Y por lo tanto pasamos a las palancas de tipo 3. Palancas en las que el brazo de potencia siempre se encontrará entre el fulcro y el brazo de resistencia. Por lo tanto, estas serán las únicas palancas que tengan desventaja mecánica y son las palancas de las cuales el ser humano está compuesto. Por lo tanto, tenemos esta predisposición a que si tenemos cargas o pesos que no controlamos o movimientos que no controlamos, lleguemos a una lesión. Es por eso que estas palancas nos explican el por qué un ser humano se puede lastimar una sección móvil de su cuerpo. Por lo tanto, concluimos diciendo que las palancas de grado 3, que son las palancas de las cuales estamos compuestos, son las que tienen mayor desventaja mecánica y por ende son las que tienen mayor probabilidad de lesión cuando un movimiento no es controlado. Ahora nos vamos a enfocar en las articulaciones implicadas en este movimiento, su funcionamiento y cómo utilizarlas para obtener los mejores resultados. Comenzando con la articulación del codo, podemos decir que es la principal en este ejercicio, el curl predicador. La articulación es una articulación sinovial de tipo bisagra, lo que significa que permite hacer movimientos de flexión y extensión. Este codo es el responsable de la flexión que permite levantar la pesa o la máquina hacia el hombro. Los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial son los principales responsables en este movimiento. Cabe recalcar que es importante mantener una buena técnica para evitar el estrés excesivo en esta articulación y prevenir las lesiones. Ahora hablemos acerca del hombro, que aunque el curl predicador se enfoca principalmente en el bíceps, la articulación del hombro también juega un papel muy importante, pues esta articulación es esferoidea, la cual permite una amplia gama de movimientos, pero en el curl predicador su principal función es estabilizar el brazo. Es importante mantener el hombro en una posición fija y evitar cualquier movimiento hacia adelante o hacia atrás durante este ejercicio. Esto ayuda a aislar el bíceps y evitar la tensión innecesaria en la articulación del hombro, tomando en cuenta que no siempre se puede aislar al 100% un músculo, ya que al trabajar lo que es el curl predicador estarían trabajando los 3 músculos principales. Y por último, aunque no menos importante, la articulación de la muñeca también está involucrada en este ejercicio del curl predicador. La muñeca es una articulación elipsoidea que permite movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Durante este ejercicio del curl predicador, mantener una posición neutral de la muñeca es vital para evitar el estrés en los tendones y los ligamentos. No debemos flexionar ni extender la muñeca,
pues esto nos ayuda a concentrar el trabajo en el bíceps y reduce el riesgo de lesiones. Con el módulo de Young empezamos teniendo que este es un parámetro que mide la rigidez de un material, describiendo la relación entre el estrés y la deformación. En términos sencillos, nos dice cuánta fuerza se necesita para estirar o comprimir un material. En el curl predicador, nuestros músculos y tendones actúan como materiales que se estiran bajo la carga de peso. Cuando se realiza este ejercicio, el músculo del bíceps se estira y se deforma bajo el peso. El módulo de Young puede ayudarnos a entender cuánta resistencia presenta el músculo en este estiramiento, lo cual es crucial para evitar lesiones y optimizar la fuerza aplicada. Ahora pasemos a la ley de Hooke. Esta ley establece que dentro de los límites elásticos de un material, la cantidad de deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, si duplicas la fuerza, duplicas la deformación. En este ejercicio del curl predicador, cuando se aplica una fuerza a levantar la pesa, o en este caso la máquina, tus músculos se deforman en proporción a esa fuerza. Sin embargo, es importante no superar el límite elástico del músculo para así evitar una lesión. La ley de Hooke nos ayuda a entender cómo nuestros músculos responden a diferentes cargas, los cuales nos permiten ajustar el peso de manera segura y efectiva. Finalmente vamos a hablar acerca de la ley de Wolff, que es fundamental para el entrenamiento de resistencia. Esta ley afirma que los huesos y los tejidos conectivos del cuerpo se adaptan a las cargas bajo las cuales se ponen, es decir, se remodelan y se fortalecen en respuesta a las tensiones aplicadas. Durante el ejercicio del curl predicador, los tendones, los huesos del brazo experimentan estrés mecánico, lo que los obliga a adaptarse y volverse más fuertes en el tiempo. El músculo son tejidos altamente especializados en el cuerpo humano que son responsables de la producción de fuerza y movimiento. Entre ellos encontramos las miofibrillas, el sarcoplasma y el núcleo. Su función biomecánica es esencial para la generación de movimiento, la estabilidad articular y el control postural y protección contra lesiones hacia el cuerpo. El ligamento es una estructura anatómica compuesta principalmente por tejido conectivo fibroso que conecta un hueso con otro, reforzando y estabilizando las articulaciones. Entre ellas encontremos los fibroblastos, tenocitos y las células endoteliales, que son los que recubren los vasos sanguíneos dentro del ligamento. Su función biomecánica es esencial para mantener la integridad y estructura de las articulaciones para facilitar el movimiento adecuado al cuerpo. Un tendón es una estructura fibrosa y resistente que conecta al músculo con el hueso, permitiendo la transmisión de fuerzas generada por la contracción muscular al hueso correspondiente, lo que posibilita el movimiento articular. Entre ellas encontramos los tenocitos, fibroblastos y las células endoteliales. Su función biomecánica es que actúa como un conducto de fuerza entre el músculo y el hueso y almacena y libera energía tanto elástica y estabiliza las articulaciones del cuerpo. El nervio son estructuras que forman parte del sistema nervioso y actúan como conductos para transmisión de señales eléctricas y químicas entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, permitiendo la recepción personal, y entre ellas encontramos las neuronas, que son las que transmiten señales eléctricas en el sistema nervioso, y las células de sostenimiento, que ayudan a la formación del mantenimiento y la formación de estructura del mantenimiento. Su función biomecánica es que llevan señales biomecánicas para la relajación del músculo, entre ellos las estructuras del tono muscular y la función corporal. El hueso es un tejido conectivo especializado que forma la estructura del cuerpo, estructura invertebrados. Está compuesto por una matriz extracelular mineralizada que confiere rigidez y soporte, y por células específicas que desempeñan diversas funciones
en su mantenimiento y remodelación. Entre ellas encontramos la hidroxapatita, que la principal función es que confiere dureza, rigidez y compresión. Los osteocitos es la función del mantenimiento óseo. Los osteoblastos, que es la formación de nuevo tejido óseo, y los osteoclastos, que es la remodelación ósea. Entre ellas también encontramos el colágeno tipo 1, que es la principal proteína que proporciona resistencia y elasticidad. La función biomecánica es el soporte estructural que sostiene y da forma al cuerpo. El cartílago es un tejido conectivo vascular. Está compuesto por una matriz extracelular rica en proteoglicánicos y colágeno, lo que confiere propiedades únicas de resistencia y elasticidad. Son condrocitos, condroblástulas y las células condrogénicas. Entre ellas es el mantenimiento y la reparación del cartílago. Su función biomecánica es el soporte y la estructura, movimiento, flexibilidad y elasticidad.